la enfermera que salvó a su peor enemiga. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si la vida te pusiera frente a frente con la persona que destruyó todo lo que amabas? Una enfermera de hospital público lloraba sola en el pasillo después de ser humillada por una doctora poderosa, sin imaginar que esa misma noche, cuando esa mujer entrara en paro cardíaco y ella tuviera que retirar su mascarilla para salvarla, lo imposible sucedería, un reconocimiento que desenterraría secretos de hace 15 años, una conexión que ninguna de las dos sabía que existía, y una verdad tan impactante que cambiaría sus destinos para siempre. Esta es la historia real de Camila, una mujer que eligió la compasión sobre la venganza, y de cómo el universo tiene formas misteriosas de cerrar círculos que creíamos rotos para siempre. Si quieres descubrir cómo una noche de tormenta reveló el secreto más guardado entre dos mujeres y transformó el odio en redención, quédate hasta el final de este video. No olvides suscribirte al canal Caminos del Destino y darle like a este video, porque las historias que cambian vidas merecen ser compartidas. La humillación pública. Aquella mañana en el Hospital General parecía una como cualquier otra, pero había algo en el aire que presagiaba cambio. Camila Reyes llevaba ya varios meses trabajando como enfermera en el turno matutino, donde cada día era una prueba de paciencia y esperanza. Ella conocía cada pasillo, cada rincón de ese lugar que olía a desinfectante y a vidas suspendidas entre el misterio de lo desconocido y la certeza del dolor. Pero ese día, algo diferente iba a suceder, algo que marcaría el destino de muchas personas. La doctora Elena Sandoval, jefa del departamento de cardiología, llegó con su habitual aire de superioridad, como si el mundo entero debiera inclinarse ante su presencia. Nadie podía imaginar que en ese preciso momento comenzaba una narración que cambiaría corazones. El drama estaba a punto de explotar como una tormenta inesperada. Y Camila, sin saberlo, estaba en el centro de todo. Pues resulta que Camila había cometido un error mínimo en el prontuario de un paciente, algo que cualquier persona podría haber hecho después de una guardia de 12 horas sin descanso. Era apenas una fecha mal escrita, un detalle tan pequeño que apenas merecía una corrección discreta. Pero para Elena, ese error era la excusa perfecta para demostrar su poder, para recordarle a todos quién mandaba en ese hospital. La doctora entró a la estación de enfermeras como un huracán, con sus tacones resonando contra el piso de linóleo, creando una atmósfera de tensión inmediata. Sus ojos brillaban con esa frialdad que helaba hasta el alma más valiente. Y entonces, frente a pacientes, médicos y compañeros de trabajo, comenzó su ataque con una voz tan alta que retumbaba por todo el pasillo. La curiosidad de todos se despertó, pero nadie se atrevía a intervenir. ¿Cómo es posible que una enfermera tan incompetente siga trabajando aquí?, gritó Elena, sosteniendo el prontuario como si fuera evidencia de un crimen imperdonable. Sus palabras cortaban el aire como navajas afiladas, cada sílaba diseñada para humillar y destruir. Camila sintió como sus mejillas se encendían de vergüenza mientras todos los ojos se clavaban en ella, juzgándola, compadeciéndola. Era como si el tiempo se hubiera detenido y ella quedara expuesta ante un tribunal sin compasión. Este tipo de negligencia puede costar vidas. No me importa si estás cansada o si tienes problemas personales, continuó la doctora, sin mostrar ni una pizca de empatía. El corazón de Camila latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Quería desaparecer, evaporarse como el vapor de agua, pero sus piernas no respondían. La emoción del momento era tan intensa que hasta el aire parecía haberse vuelto pesado. La injusticia de aquella escena era tan evidente que incluso algunos doctores apartaron la mirada, incómodos con la crueldad innecesaria. Camila apretó los puños, sintiendo como las lágrimas luchaban por salir, pero no les daría esa satisfacción a Elena. Ella había aprendido desde muy joven que la vida te pone pruebas difíciles, que el cambio viene acompañado de dolor, y que la verdadera inspiración nace de la capacidad de mantenerse de pie cuando todo conspira para derribarte. Disculpe, doctora Sandoval, murmuró con voz temblorosa pero firme, corregiré el error de inmediato. Sus palabras sonaron como un susurro en medio de la tormenta, pero había en ellas una dignidad que no pasó desapercibida para algunos. Elena la miró con desprecio absoluto, como si Camila fuera menos que el polvo bajo sus zapatos. Más te vale que no vuelva a pasar, sentenció antes de dar media vuelta y alejarse con la misma arrogancia con la que había llegado. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de reflexión y asombro. Cuando finalmente todos volvieron a sus tareas, Mariana, una compañera enfermera, se acercó a Camila y le puso una mano en el hombro. No te preocupes, mija, todos sabemos cómo es ella, le dijo con un tono de voz lleno de solidaridad y cariño.
pero Camila apenas podía procesar las palabras de consuelo porque su mente estaba en otra parte, en ese lugar oscuro donde los recuerdos y las preocupaciones se mezclan creando un laberinto sin salida. Pensaba en su casa, en las facturas sin pagar, en las promesas que había hecho y que parecían cada vez más difíciles de cumplir. Aquella humillación pública no era solo un golpe a su orgullo profesional, era un recordatorio brutal de su vulnerabilidad en un mundo que no perdona a los débiles. La motivación para seguir adelante parecía desvanecerse como humo entre sus dedos. Pero había algo más profundo que la mantenía en pie, una razón tan poderosa que ninguna Helena del mundo podría destruir. Y esa razón tenía nombre, tenía rostro, tenía una vida que dependía enteramente de ella. El resto del turno transcurrió en una neblina de automatismo y pensamientos fragmentados. Camila atendió pacientes, administró medicamentos, tomó signos vitales, todo mientras su mente procesaba la paradoja de su existencia. Ella dedicaba su vida a curar a otros, a brindar esperanza a familias destrozadas, a ser la mano que sostiene cuando todo parece perdido. Y sin embargo, nadie veía su propio sufrimiento, nadie preguntaba si ella también necesitaba ser rescatada. La narración de su vida parecía estar escrita por alguien con un sentido del humor muy cruel, alguien que disfrutaba poniendo obstáculos justo cuando pensabas que las cosas mejorarían. Pero Camila había aprendido algo importante en sus 32 años de vida, que el destino no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas inesperadas. Y aunque ahora todo parecía oscuro, ella guardaba en su corazón la certeza de que la luz siempre encuentra la manera de filtrarse, incluso en los lugares más sombríos. Porque si algo le había enseñado la vida, era que las historias más impactantes siempre comienzan con una crisis. Cuando las manecillas del reloj finalmente marcaron las 3 de la tarde y su turno terminó, Camila se cambió el uniforme con movimientos lentos, casi rituales. Se miró al espejo del vestidor y vio a una mujer agotada, con ojeras profundas y una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en sus ojos café. Pero también vio algo más, una determinación férrea, una fuerza que venía de un lugar más allá de la lógica o la razón. Mientras salía del hospital bajo el sol abrasador de la tarde mexicana, pensó en todo lo que le esperaba esa noche. No sabía que en pocas horas, el misterio que rodeaba su relación con Helena comenzaría a develarse de formas que nadie podría haber imaginado. El suspenso se cernía sobre su vida como una sombra invisible, esperando el momento perfecto para revelarse. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. Porque a veces, las personas que más te lastiman son precisamente aquellas a quienes el destino te ha unido de formas que ni tú misma comprendes todavía. El secreto de Camila. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, trayendo consigo ese silencio peculiar que solo existe en los hospitales después de las 10. Camila había regresado para el turno nocturno, porque necesitaba las horas extras como el aire que respiraba. El pasillo del tercer piso estaba en penumbras, iluminado apenas por las luces de emergencia que creaban sombras danzantes en las paredes. Era en esos momentos de quietud cuando el peso de su vida se sentía más real, más tangible, como si la oscuridad le permitiera finalmente quitarse la máscara de fortaleza que usaba durante el día. Sus pasos resonaban suavemente mientras revisaba las habitaciones, verificando que cada paciente estuviera cómodo y seguro. Pero su mente estaba muy lejos de allí, en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad donde la esperanza y el miedo convivían en cada rincón. La motivación que la mantenía de pie tenía un nombre que pronunciaba cada noche como una oración. Y esa noche, como todas, necesitaba escuchar su voz para recordar por qué seguía luchando. Se escabulló hacia la pequeña sala de descanso, ese espacio diminuto donde los enfermeros robaban unos minutos de paz entre emergencia y emergencia. Sacó su celular con manos temblorosas, no por el frío sino por la emoción contenida, por esa mezcla de amor y terror que solo una madre puede entender. Marcó el número que conocía de memoria y esperó, contando cada timbre como si fueran latidos de su propio corazón. Al tercer ring, una voz infantil respondió al otro lado, una voz que sonaba cansada pero que se iluminó al reconocerla. «¿Mami?», preguntó el niño, y con esa sola palabra, el mundo entero de Camila encontró su centro. «Sí, mi amor, soy yo», respondió ella, sintiendo como las lágrimas amenazaban con traicionar su intento de sonar fuerte. Diego, su pequeño tesoro de 8 años, era su razón de ser, su inspiración más pura. Y también era su mayor dolor, porque ese niño hermoso estaba librando una batalla que ningún niño debería pelear. «¿Cómo te sientes, mi cielo? ¿Te portaste bien con tu abuelita?», preguntó Camila,
tratando de mantener un tono alegre aunque su corazón se partiera en pedazos. Diego tosió un poco antes de responder, y ese sonido fue como un puñal clavándose en el alma de su madre. Estoy bien, mami. Hoy jugué un ratito con mis carritos, pero me cansé rápido, dijo el niño con esa honestidad brutal que tienen los niños. Camila cerró los ojos y apretó el teléfono contra su oído, como si así pudiera abrazarlo a través de la distancia. La leucemia había llegado a sus vidas hacía un año, transformando todo en una pesadilla de la que no podían despertar. Los tratamientos eran caros, terriblemente caros, y aunque el hospital público hacía lo que podía, había medicamentos experimentales que no cubrían, procedimientos que requerían dinero que ella simplemente no tenía. La familia de Camila era su sostén emocional, pero todos eran igual de pobres, igual de limitados por las circunstancias. El destino parecía haberle dado la paradoja más cruel, ella salvaba vidas todos los días, pero no podía salvar la que más le importaba. Escúchame bien, Dieguito, le dijo con voz firme, luchando contra el nudo en su garganta, mami te promete que vas a estar bien. Voy a conseguir el dinero para tu tratamiento, para esas medicinas nuevas que te van a curar. Hubo un silencio del otro lado, y Camila podía imaginar a su hijo en su camita, con esos ojos grandes que habían visto demasiado dolor para su corta edad. ¿De verdad, mami?, preguntó Diego con una mezcla de esperanza y duda que partía el corazón. De verdad, mi amor. Te lo juro por lo más sagrado, respondió ella, aunque en el fondo no tenía idea de cómo cumpliría esa promesa. Las palabras salieron de su boca con una convicción que no sentía en su interior, porque eso es lo que hacen las madres, mienten con amor para proteger la inocidad de sus hijos. Le habló de cosas bonitas, de los sueños que cumplirían cuando él sanara, de los viajes que harían juntos. Cada palabra era un acto de fe, un desafío al misterio del futuro incierto. Después de colgar, Camila se quedó sentada en la penumbra, con el teléfono aún en su mano y el corazón hecho pedazos. Ella curaba cuerpos ajenos mientras su corazón se desangraba en silencio, mientras su propia vida se deshacía como arena entre los dedos. ¿Cómo era posible que dedicara cada día a salvar extraños pero no pudiera salvar a su propio hijo? La reflexión la golpeaba como olas contra un acantilado, erosionando poco a poco su fortaleza. Se había endeudado hasta el límite, había vendido todo lo que tenía valor, había rogado a instituciones y fundaciones sin éxito. El cambio que necesitaba en su vida no llegaba, y cada día que pasaba era un día menos de esperanza, un paso más cerca del precipicio. Los recuerdos de Diego sano, corriendo y riendo sin preocupaciones, la perseguían como fantasmas de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. La superación personal de la que tanto hablaban los libros de autoayuda sonaba como una broma cruel cuando tu hijo se está muriendo y no puedes hacer nada para evitarlo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundo, obligándose a recomponerse. No podía darse el lujo de derrumbarse, no ahora, no cuando Diego la necesitaba fuerte. Se levantó de la silla con determinación renovada, ajustándose el uniforme como si fuera una armadura. Afuera, en esas habitaciones llenas de dolor y esperanza, había pacientes que dependían de ella, familias que necesitaban su profesionalismo y su calidez. Camila había aprendido a compartimentar su vida, a guardar su propio sufrimiento en una caja cerrada mientras atendía a otros. Era un talento terrible, pero necesario para sobrevivir. Mientras caminaba de regreso a su estación, pensó en la ironía de todo, ella era la persona más pobre del hospital, pero también la más rica en amor y determinación. El impacto de su situación era tan grande que a veces se sentía abrumada, pero había algo en su espíritu que se negaba a rendirse. Porque si algo le había enseñado la vida, era que los milagros existen, aunque a veces se disfrazan de coincidencias o casualidades. Lo que Camila no sabía era que el universo estaba tejiendo hilos invisibles, conectando vidas de maneras imposibles de predecir. Esa misma noche, mientras ella hacía sus rondas con el corazón pesado y los ojos cansados, el destino estaba preparando un encuentro que cambiaría todo. La narración de su vida estaba a punto de dar un giro dramático, uno de esos momentos que dividen la existencia en un antes y un después. El suspenso se acumulaba en el aire como electricidad antes de una tormenta, invisible pero palpable. Y aunque ella seguía adelante con su rutina, sin sospechar nada, las fuerzas del universo ya se habían puesto en movimiento. Porque a veces, cuando más oscura es la noche, es cuando las estrellas brillan con más intensidad. Y la estrella de Camila, aunque ella no lo supiera todavía, estaba a punto de encenderse de maneras que transformarían no solo su vida, sino también la de aquella mujer que la había humillado esa mañana.
El desprecio de Elena. En el lado opuesto del hospital, en su oficina privada del sexto piso, la doctora Elena Sandoval revisaba expedientes con la misma frialdad con la que uno revisa facturas del supermercado. Su espacio de trabajo era un reflejo perfecto de su personalidad, impecable, ordenado hasta la obsesión, sin un solo objeto personal que revelara algo de humanidad. Las paredes estaban decoradas con diplomas y reconocimientos que hablaban de una carrera brillante, de una mujer que había escalado hasta la cima sin importar a quien tuviera que pisar en el camino. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces que parecían estrellas caídas del cielo, pero Elena no las veía porque su mundo se limitaba a números, estadísticas y poder. El corazón que latía en su pecho parecía haberse convertido en piedra hacía mucho tiempo, quizás por elección, quizás por necesidad. Lo cierto es que la mujer que todos temían y respetaban en ese hospital había olvidado hacía años lo que significaba sentir verdadera emoción por algo que no fuera su propia ambición. Y esa noche, como tantas otras, estaba a punto de demostrarlo una vez más. Su teléfono celular vibró sobre el escritorio de caoba importada, interrumpiendo su concentración. Era su esposo, Ricardo, llamando probablemente para alguna cuestión doméstica que ella consideraría trivial. Elena suspiró con fastidio antes de contestar, como si atender a su propia familia fuera una carga insoportable. ¿Qué necesitas?, respondió sin siquiera un saludo, con un tono tan cortante que podría congelar el agua. Del otro lado, Ricardo intentaba explicarle algo sobre su hija Sofía, algo relacionado con la escuela y un problema que necesitaba la atención de su madre. Pero Elena apenas escuchaba, sus ojos seguían fijos en los documentos frente a ella, priorizando siempre el trabajo sobre todo lo demás. Mira, Ricardo, no tengo tiempo para estas tonterías ahora. Tú eres el padre, resuélvelo tú, dijo con un desprecio tan natural que parecía parte de su respiración. La familia, ese concepto del que tanto hablaban los demás, para ella era solo una obligación social, algo que se tenía porque así lo dictaba la norma. Pero Elena, tu hija te necesita. Ha estado llorando toda la tarde y pregunta por ti, insistió Ricardo con una voz que mezclaba frustración y resignación, como quien ha tenido esta misma conversación 1000 veces sin éxito. Elena cerró los ojos con impaciencia, sintiendo como la irritación crecía en su interior como una ola amenazante. Sofía tiene 11 años, ya es suficientemente grande para entender que su madre tiene responsabilidades importantes. No puedo estar corriendo cada vez que tenga un berrinche, respondió con una dureza que habría helado el corazón de cualquier persona normal. En su mente, la lógica era simple. Ella había trabajado demasiado duro para llegar donde estaba como para dejarse distraer por dramas familiares. El cambio que había operado en ella a lo largo de los años la había transformado en una máquina eficiente, pero había perdido algo esencial en el proceso. La motivación que la impulsaba ya no era el amor o la pasión por la medicina, sino el ego puro y la necesidad de demostrar constantemente que era la mejor. Y en ese juego solitario, no había espacio para la debilidad o la vulnerabilidad. Después de cortar la llamada abruptamente, Elena se recostó en su silla de cuero y miró al techo con expresión vacía. No sentía remordimiento por cómo había tratado a su esposo, ni tampoco pensaba en su hija llorando en casa esperando el abrazo de una madre que nunca llegaba. Para ella, esas eran distracciones innecesarias en el camino hacia sus metas profesionales. La paradoja de su vida era evidente para todos menos para ella misma, dedicaba su existencia a salvar corazones enfermos, pero el suyo propio estaba más enfermo que cualquiera de los que operaba. Los recuerdos de quien había sido alguna vez, de esa joven médica llena de esperanza e inspiración que soñaba con hacer el bien, estaban enterrados tan profundo que parecían pertenecer a otra persona. Algo se había roto en ella hacía muchos años, algo que la había convertido en este ser frío y calculador. Y aunque a veces, en las noches más oscuras, sentía un vacío inexplicable en el pecho, rápidamente lo ahogaba con trabajo y más trabajo. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando el hospital desde las alturas como un general observa su ejército. Allá abajo, en los pasillos y habitaciones, estaban todos esos empleados que ella consideraba inferiores, piezas intercambiables en la maquinaria del sistema médico. Las enfermeras, los camilleros, los técnicos, todos eran invisibles para ella, meros instrumentos para que los médicos como ella pudieran brillar. Ni siquiera recordaba los nombres de la mayoría, y mucho menos le importaban sus vidas o sus problemas. Esa misma mañana había humillado públicamente a una enfermera. ¿Cómo se llamaba? ¿Carmen? ¿Carla? No, Camila, eso era. Le había gritado por un error insignificante,
no porque realmente importara, sino porque necesitaba recordarle a todos quién mandaba. El impacto de sus palabras en la pobre mujer había sido evidente, pero Elena no sentía ni una pizca de culpa. En su mundo, la compasión era debilidad, y ella no podía permitirse ser débil. El destino, sin embargo, tiene formas misteriosas de enseñar lecciones a quienes más las necesitan. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo con voz autoritaria. Entró el doctor Martínez, uno de sus colegas, trayendo más expedientes para revisar. Doctora Sandoval, necesito que firme estos. Comenzó a decir, pero ella le arrebató los papeles de las manos sin siquiera mirarlo a los ojos. Déjalos ahí y retírate, ordenó, señalando su escritorio como quien ordena a un perro. El doctor obedeció sin chistar, acostumbrado ya a los desplantes de Elena. Cuando se quedó sola nuevamente, una sonrisa fría apareció en sus labios. Así era como le gustaba, en control absoluto, con todos bailando a su ritmo. La narración que ella había construido sobre sí misma era la de una mujer poderosa, intocable, que no necesitaba a nadie. Pero las narraciones que nos contamos a nosotros mismos a veces son las mentiras más peligrosas. Y la de Elena estaba a punto de colapsarse de maneras que ella jamás habría imaginado. Porque cuando construyes tu vida sobre el desprecio y la arrogancia, los cimientos son más frágiles de lo que crees. Lo que Elena no sabía esa noche, mientras firmaba documentos y planificaba su próximo movimiento profesional, era que el universo estaba a punto de cobrarle una deuda muy antigua. El misterio de su propio pasado, esas partes que había enterrado y olvidado convenientemente, estaban a punto de resurgir como fantasmas exigiendo ser reconocidos. Y la persona que ella consideraba menos importante en todo ese hospital, esa enfermera insignificante a quien había humillado sin piedad, pronto se convertiría en la única persona entre ella y la muerte. El suspenso de lo que vendría se cernía sobre su cabeza como una guillotina invisible, esperando el momento perfecto para caer. La vida estaba preparando una lección de humildad tan brutal que ni siquiera su ego mastodóntico podría resistirla. Porque a veces, el destino tiene un sentido del humor muy oscuro, y coloca exactamente a las personas correctas en el momento correcto para enseñarnos lo que nos negamos a aprender por las buenas. Y Elena Sandoval estaba a punto de aprender la lección más importante de su vida, aunque eso significara pasar primero por el Valle de la Muerte. El accidente misterioso. La madrugada del hospital tiene su propio lenguaje, hecho de pitidos de monitores, respiraciones entrecortadas y el roce suave de zapatos contra el linóleo. Eran las 3 de la mañana cuando el cielo se abrió en una tormenta furiosa que parecía anunciar algo más que simple lluvia. Los truenos retumbaban como tambores ancestrales, y los relámpagos iluminaban las ventanas del hospital con destellos fantasmagóricos que creaban sombras danzantes en las paredes. Camila estaba terminando de administrar medicamentos en el tercer piso cuando sintió ese escalofrío inexplicable que te dice que algo está por suceder, esa sensación que los abuelos llaman mal agüero, y que la ciencia no puede explicar. El ambiente estaba cargado de una electricidad extraña, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Los pacientes dormían inquietos, algunos gimiendo en sueños, otros despertando sobresaltados sin razón aparente. Era una de esas noches donde el misterio y la realidad se entrelazan de formas imposibles. Y el destino, ese tejedor invisible de historias, estaba a punto de revelar una de sus jugadas más dramáticas. De repente, sin previo aviso, las luces del hospital parpadearon 1, 2, 3 veces antes de apagarse por completo. La oscuridad cayó como un telón pesado, dejando solo la luz tenue de las lámparas de emergencia que apenas iluminaban el camino. Un murmullo de sorpresa y algo de pánico se extendió por los pasillos mientras pacientes y enfermeras trataban de orientarse en la penumbra. Camila sintió como su corazón se aceleraba, no por miedo a la oscuridad sino por lo que ésta podría significar para los pacientes más críticos. Tranquilos, es solo un corte de luz por la tormenta. Los generadores arrancarán en cualquier momento, dijo con voz firme, tratando de transmitir una calma que no sentía del todo. Pero pasaron los segundos y los generadores no arrancaban, algo que era extremadamente raro en un hospital de ese nivel. La curiosidad se mezclaba con la preocupación mientras ella se movía rápidamente por el pasillo, verificando que los sistemas de soporte vital funcionaran con sus baterías de respaldo. El suspenso crecía con cada segundo que pasaba en esa oscuridad antinatural. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, esperando que algo terrible ocurriera. En el sexto piso, Elena Sandoval había decidido quedarse hasta tarde revisando cirugías programadas para la próxima semana.
Cuando las luces se apagaron, soltó una maldición entre dientes y buscó su celular para usar la linterna. Pero justo en ese momento, sintió algo extraño en su pecho, como si una mano invisible apretara su corazón con fuerza brutal. El dolor fue tan súbito y devastador que no tuvo tiempo ni de gritar. Cayó de su silla, golpeando el suelo con un ruido sordo que nadie escuchó porque el hospital entero estaba sumido en el caos de la tormenta y el apagón. Sus ojos se abrieron con terror mientras sentía como su cuerpo entraba en pánico, como cada célula gritaba pidiendo oxígeno que no llegaba. La ironía era cruel, la cardióloga más brillante del hospital estaba sufriendo un paro cardíaco masivo, y no había nadie cerca para ayudarla. Los recuerdos de toda su vida comenzaron a pasar frente a sus ojos como una película en cámara rápida, cada momento de desprecio, cada palabra hiriente, cada oportunidad perdida de ser mejor persona. El cambio que había rechazado durante tanto tiempo ahora se presentaba como su última oportunidad. Abajo, en la sala de enfermería del tercer piso, Camila escuchó por el radio de emergencia que todas las enfermeras debían hacer rondas inmediatas para verificar el estado de cada área. «Voy a revisar los pisos superiores», dijo a su compañera Mariana, tomando una linterna y comenzando a subir las escaleras de 2 en 2. Su intuición le decía que algo no estaba bien, esa misma intuición que había salvado tantas vidas a lo largo de su carrera. Cuando llegó al sexto piso, el silencio era inquietante, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando violentamente contra las ventanas. Caminó por el pasillo oscuro, iluminando con su linterna cada rincón, hasta que llegó a la oficina de la doctora Sandoval. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño porque Elena siempre la cerraba con llave. «Doctora», llamó con voz dubitativa, empujando la puerta lentamente. El haz de luz de su linterna recorrió la habitación hasta detenerse en una figura inmóvil en el suelo. El corazón de Camila dio un vuelco cuando reconoció quién era. La mujer que la había humillado esa misma mañana yacía inconsciente, con el rostro pálido como la cera y los labios azulados. El entrenamiento de Camila se activó automáticamente, más fuerte que cualquier emoción personal. Corrió hacia Elena y verificó el pulso, nada. No había respiración, no había señales de vida. «Necesito ayuda en el sexto piso, oficina de la doctora Sandoval», gritó por su radio mientras ya comenzaba las compresiones torácicas. Sus manos se movían con precisión mecánica, presionando el pecho de Elena con la fuerza exacta, contando en su mente el ritmo que había practicado miles de veces. 1, 2, 3, 4, 30 compresiones, 2 ventilaciones. La esperanza y el miedo luchaban dentro de ella porque sabía que cada segundo contaba, que el cerebro de Elena se estaba muriendo lentamente sin oxígeno. «No te vas a morir, ¿me oyes?» «No esta noche», murmuró entre dientes, aunque no sabía si lo decía por profesionalismo o por algo más profundo. El drama de la situación era abrumador, ella estaba salvando la vida de la mujer que representaba todo lo que odiaba, todo lo que la había lastimado. Pero eso no importaba ahora. Lo único que importaba era ese corazón que debía volver a latir. La narración de ambas vidas se había entrelazado en ese momento de vida o muerte. Las compresiones continuaban sin parar mientras Camila sentía como el sudor corría por su frente a pesar del frío. Sus brazos comenzaban a cansarse pero no se detenía, no podía detenerse. «Vamos, vamos, respira», suplicaba con voz desesperada, sintiendo la paradoja brutal de estar dándolo todo por alguien que nunca le había dado nada más que desprecio. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, como si el cielo mismo estuviera presenciando ese duelo entre la vida y la muerte. De repente, después de lo que pareció una eternidad pero fueron apenas 3 minutos, Elena tosió débilmente. Camila sintió bajo sus manos como el pecho de la doctora se movía ligeramente, como el corazón comenzaba a latir de nuevo con un ritmo irregular pero presente. «Sí. Vamos, quédate conmigo», exclamó con una mezcla de alivio y adrenalina. En ese momento, justo cuando colocaba la máscara de oxígeno sobre el rostro de Elena, las luces del hospital volvieron a encenderse con un zumbido eléctrico. Y bajo esa luz cruda y reveladora, algo inesperado estaba a punto de ocurrir, algo que conectaría el pasado con el presente de maneras que ninguna de las dos mujeres habría imaginado. El misterio estaba a punto de comenzar a desenredarse. La revelación. Las luces fluorescentes del hospital parpadearon antes de estabilizarse, bañando la oficina con esa claridad artificial que todo lo revela sin piedad. Camila seguía arrodillada junto a Elena, sosteniendo la máscara de oxígeno sobre su rostro mientras verificaba sus signos vitales con manos temblorosas por el esfuerzo.
El corazón de la doctora latía ahora con más estabilidad, aunque su respiración seguía siendo superficial y trabajosa. Era ese momento delicado después de una reanimación exitosa, cuando la vida aún pende de un hilo invisible y cualquier movimiento en falso podría romperlo. Camila sentía la adrenalina correr por sus venas como electricidad pura, esa mezcla embriagadora de triunfo y agotamiento que solo conocen quienes han traído a alguien de vuelta del umbral de la muerte. Pero había algo más en el ambiente, una tensión inexplicable que no tenía que ver con la emergencia médica. Era como si el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo más importante sucediera. El destino había orquestado ese encuentro con una precisión quirúrgica, y ahora la verdadera historia estaba a punto de comenzar. Por protocolo, Camila necesitaba mantener contacto visual con la paciente para monitorear su nivel de conciencia. Así que cuando Elena comenzó a parpadear lentamente, volviendo desde ese lugar oscuro donde había estado suspendida entre la vida y la muerte, los ojos de ambas mujeres se encontraron por primera vez sin barreras. No había jerarquías ahora, no había doctora ni enfermera, solo dos seres humanos unidos por el milagro más fundamental, la supervivencia. Camila vio cómo las pupilas de Elena se dilataban, cómo su mirada confundida trataba de enfocar y entender dónde estaba, qué había pasado. Tranquila, doctora Sandoval, está a salvo. Sufrió un paro cardíaco pero ya pasó el peligro, dijo Camila con voz profesional, aunque su corazón latía desbocado por razones que ella misma no comprendía del todo. La emoción del momento era tan intensa que el aire parecía haberse vuelto denso. Y entonces, sin pensarlo dos veces, Camila se quitó la mascarilla protectora que había estado usando, revelando completamente su rostro bajo la luz cruda de las lámparas. Fue un gesto simple, casi irrelevante en circunstancias normales. Pero en ese instante preciso, ese simple acto desató una cascada de recuerdos. Los ojos de Elena, todavía nublados por la confusión y la proximidad de la muerte, se enfocaron en el rostro de Camila con una intensidad creciente. Algo en esos rasgos, en esa mirada, le resultaba inquietantemente familiar. Su mente, todavía recuperándose del trauma del paro cardíaco, comenzó a hurgar en archivos olvidados de su memoria, buscando donde había visto antes esos ojos café, esa forma particular de la nariz, ese lunar pequeño junto a la ceja izquierda. Y entonces, como un relámpago de claridad que atraviesa la niebla, la memoria golpeó con fuerza brutal. Los recuerdos se agolparon en su conciencia como una avalancha imparable, una casa grande en las afueras de la ciudad, una mujer joven cuidando de su hija pequeña, risas en el jardín, una tarde terrible de acusaciones y lágrimas. La curiosidad dio paso al asombro, y el asombro al horror cuando finalmente reconoció a la persona que acababa de salvarle la vida. Su boca se abrió lentamente, tratando de formar palabras que su cerebro apenas podía procesar. El suspenso de ese momento de reconocimiento era casi palpable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «Tú», susurró Elena con voz ronca, apenas audible, como si estuviera viendo un fantasma del pasado materializado frente a ella. Sus labios temblaban mientras trataba de pronunciar el nombre que había borrado de su memoria hace 15 años. «No puede ser». Las palabras salieron entrecortadas, cargadas de una mezcla de shock y algo que podría haber sido miedo o culpa. Camila sintió como todo su cuerpo se tensaba al darse cuenta de que había sido reconocida. Durante todos estos meses trabajando en el mismo hospital, había confiado en que el tiempo y los cambios físicos la harían irreconocible para aquella mujer que había destruido su vida hacía tanto tiempo. Pero ahora, en ese momento de vulnerabilidad absoluta, cuando las máscaras sociales caen y solo queda la verdad desnuda, Elena la había reconocido. «Sí, doctora, soy yo», respondió Camila con una calma que no sentía, mientras su mente volaba 15 años atrás, a ese día terrible que había marcado el inicio de su descenso al infierno. La paradoja de la situación era tan brutal que casi resultaba cómica, la mujer que la había acusado falsamente, que la había despojado de su dignidad y su futuro, acababa de ser salvada por ella. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de dolor, resentimiento y secretos enterrados. Elena trataba de incorporarse pero Camila la detuvo con suavidad pero firmeza. «No se mueva todavía, su corazón necesita estabilizarse», dijo con tono profesional, aunque por dentro era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Cómo se supone que debía sentirse? ¿Victoriosa? ¿Vengada? ¿Satisfecha de que la vida le había dado la oportunidad de demostrar su superioridad moral? Pero no sentía nada de eso. Solo sentía un cansancio profundo,
el peso de años cargando un dolor que nunca había sanado completamente. Camila, murmuró Elena, y fue la primera vez en todos esos meses que la llamaba por su nombre. Había en su voz algo diferente, algo que no estaba ahí en la mañana cuando la había humillado públicamente. Quizás era el roce con la muerte, quizás era la culpa finalmente encontrando su camino a través de las grietas de su armadura. Pero Camila no estaba lista para explorar ese cambio todavía. Su prioridad ahora era mantenerla estable hasta que llegara más ayuda. La inspiración que la había llevado a dedicar su vida a salvar otros, incluso a aquellos que la habían lastimado, seguía siendo más fuerte que cualquier deseo de venganza. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe y entraron 2 médicos con un equipo de emergencia, alertados finalmente por el radio de Camila. Paro cardíaco revertido, paciente estable pero necesita UCI inmediata, informó Camila con voz clara y profesional, resumiendo la situación en segundos. Los médicos se movieron con eficiencia, preparando a Elena para el traslado mientras uno de ellos felicitaba a Camila por su rápida intervención. «Le salvaste la vida, sin duda», dijo el Dr. Martínez con admiración genuina. Camila asintió levemente, pero sus ojos nunca dejaron de observar a Elena, quien a su vez la miraba fijamente con una expresión que era difícil de descifrar. Era una mezcla de shock, gratitud, miedo y algo más profundo que ninguna de las dos podía nombrar todavía. Mientras los paramédicos colocaban a Elena en la camilla, ella extendió una mano temblorosa hacia Camila, como queriendo decir algo más, algo importante que no podía esperar. Pero las palabras no salieron, solo ese gesto débil que quedó suspendido en el aire. Y Camila, por instinto más que por decisión consciente, tomó esa mano por un breve segundo antes de soltarla. Fue un momento fugaz, pero cargado de un significado que ambas sentían sin comprender del todo. Cuando finalmente se llevaron a Elena hacia la unidad de cuidados intensivos, Camila se quedó sola en esa oficina, temblando no por el frío sino por la magnitud de lo que acababa de suceder. Se dejó caer en una silla, con las piernas débiles y la mente girando en espirales de reflexión. Había salvado la vida de la mujer que había destruido la suya, y esa mujer la había reconocido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué mensaje estaba tratando de enviarle el universo? La narración de su vida había dado un giro tan dramático que parecía sacado de una novela imposible. Y ahora, con ese reconocimiento mutuo flotando en el aire como humo que no se disipa, ambas sabían que nada volvería a ser igual. El misterio de su pasado compartido había sido desenterrado en el momento menos esperado, y las consecuencias de esa revelación apenas comenzaban a desplegarse. Porque cuando el destino decide reunir a 2 personas que comparten un pasado doloroso, no es solo para recordarles lo que pasó, sino para darles la oportunidad de sanar lo que se rompió. Y esa sanación, Camila lo presentía, sería tan dolorosa como necesaria. Las historias de superación nunca son fáciles, pero siempre valen la pena cuando conducen a la verdad. Flashback: el pasado olvidado. 15 años atrás, en un barrio elegante de la ciudad, Camila había sido una joven de 23 años llena de sueños y esperanza. Acababa de graduarse como técnica en puericultura y había conseguido un trabajo maravilloso cuidando a la pequeña Sofía, la hija de 4 años de los Sandoval. Era una familia de clase alta, con una casa enorme llena de habitaciones que Camila no terminaba de conocer completamente. Elena en aquel entonces era diferente, o al menos eso parecía, era una doctora joven y ambiciosa, recién ascendida a jefa de departamento, pero todavía conservaba ciertos rastros de humanidad. Su esposo Ricardo era un arquitecto exitoso que viajaba constantemente por trabajo, dejando a Elena sola con una niña pequeña que necesitaba más atención de la que una madre obsesionada con su carrera podía darle. Ahí fue donde Camila entró en sus vidas, como un ángel inesperado que llenó el vacío emocional que la pequeña Sofía sentía cada vez que su madre elegía el hospital sobre ella. Los recuerdos de esos primeros meses eran dulces, casi dolorosos en su belleza, la risa de Sofía cuando Camila le hacía trenzas, las tardes en el parque, los cuentos antes de dormir. La motivación de Camila siempre había sido simple: dar a los niños el amor que ella misma había recibido de su propia familia humilde pero cariñosa. La pequeña Sofía se había encariñado profundamente con Camila, mucho más de lo que Elena hubiera deseado. Era natural, Camila estaba ahí cuando la niña despertaba por las mañanas, cuando se lastimaba jugando, cuando tenía pesadillas en medio de la noche. Mientras Elena pasaba largas guardias en el hospital construyendo su reputación profesional, Camila construía memorias con su hija. Mila. Mila, gritaba la pequeña cada vez que Camila llegaba,
corriendo a abrazarla con esa devoción pura que solo los niños pueden dar. Y Camila la amaba como si fuera su propia hermana pequeña, dedicándole no solo su tiempo sino también su corazón. Cocinaba sus comidas favoritas, le enseñaba canciones, la consolaba cuando sentía la ausencia de su madre. Era una conexión genuina, de esas que trascienden el simple deber laboral y se convierten en familia elegida. Pero esa cercanía, ese amor incondicional que Sofía sentía por su niñera, comenzó a generar grietas en el ego de Elena. La paradoja era cruel. Elena no quería estar presente en la vida de su hija, pero tampoco soportaba que alguien más ocupara ese lugar en su corazón. Los celos, ese veneno silencioso, empezaron a crecer como mala hierba en el jardín de su conciencia. Todo cambió una tarde de octubre, cuando el destino decidió mostrar su cara más oscura. Elena llegó temprano del hospital, algo inusual en ella, y encontró a Sofía dibujando en la sala. «¿Qué haces, mi amor?», le preguntó, tratando de sonar maternal. La niña levantó su dibujo con orgullo. Era una familia de 3 personas, y cuando Elena preguntó quiénes eran, Sofía respondió con inocencia brutal: «Eres tú, soy yo, y esta es mi Mila. Es mi familia». No mencionó a su padre, no incluyó a nadie más. Solo a Camila, la persona que realmente había estado presente. Algo se quebró en Elena en ese momento, algo que ya estaba agrietado pero que finalmente se hizo añicos. El impacto de esas palabras inocentes fue como un puñetazo directo a su identidad como madre. Esa misma noche, mientras Camila preparaba la cena, Elena comenzó a tratarla con una frialdad que no había mostrado antes. Empezó a buscar errores donde no los había, a criticar todo lo que hacía, a minarla con comentarios pasivo-agresivos. El cambio fue tan súbito que Camila no entendía que había hecho mal. Pero lo peor aún estaba por venir, porque cuando el ego herido se mezcla con el poder y la oportunidad, el resultado puede ser devastador. 2 semanas después ocurrió el incidente que destruiría la vida de Camila. Elena había dejado sobre su tocador un collar de oro con diamantes, una joya cara que había heredado de su abuela. Era una pieza importante, tanto económica como sentimentalmente. Esa tarde, después de que Camila terminara su turno y se fuera a casa, Elena buscó el collar y no lo encontró. Revisó cajones, buscó debajo de la cama, preguntó a Ricardo. Nada. El collar había desaparecido. Y en lugar de considerar otras posibilidades, en lugar de pensar que quizás lo había perdido o guardado en otro lugar, Elena vio la oportunidad perfecta para resolver su problema: culpar a Camila. Al día siguiente, cuando la joven llegó para su turno, encontró a Elena esperándola con una expresión de furia calculada. «¿Dónde está mi collar?», demandó sin preámbulos. Camila parpadeó, confundida. «¿Qué collar, señora Sandoval?». La acusación vino como un golpe: «El collar de diamantes que desapareció ayer después de que tú estuviste en mi habitación». «Fuiste tú, lo sé». El suspenso de ese momento fue terrible, porque Camila no entendía lo que estaba pasando. La curiosidad dio paso al horror cuando comprendió que la estaban acusando de robo. «Señora, yo no he tomado nada», balbuceó, sintiendo como el suelo se abría bajo sus pies. Pero Elena ya había decidido su narrativa y no había argumento que la hiciera cambiar de opinión. Llamó a Ricardo, quien acababa de llegar de un viaje, y frente a él repitió las acusaciones con una convicción que habría convencido a cualquiera. «Esta es la gratitud que recibimos por darle trabajo a alguien de su clase», dijo con desprecio. Camila lloraba, negando todo, explicando que nunca había entrado a esa habitación sin permiso, que jamás tocaría algo que no fuera suyo. «Por favor, créanme. Yo amo a Sofía, jamás les haría algo así», y suplicaba con voz rota. Pero Elena era implacable. «Quiero que revise sus cosas», ordenó a Ricardo. Y aunque él se veía incómodo con la situación, obedeció. Revisaron la mochila de Camila, su casillero, incluso llamaron a su casa para pedir permiso de revisar su habitación. No encontraron nada, por supuesto, porque no había nada que encontrar. Pero la ausencia de evidencia no detuvo a Elena. «La habrás vendido ya, o escondido en otro lado», insistió. Y entonces pronunció las palabras que marcarían a Camila para siempre: «Estás despedida. Y voy a asegurarme de que ninguna familia decente te contrate nunca más. Voy a llamar a todas mis conocidas y advertirles sobre ti». La emoción que Camila sintió en ese momento era indescriptible, una mezcla de humillación, terror y desolación que la dejó paralizada.
La pequeña Sofía había escuchado todo desde las escaleras y bajó corriendo, abrazándose a las piernas de Camila mientras lloraba. No, mami. Mila no se puede ir. Ella no hizo nada malo, gritaba la niña con desesperación. Pero Elena la separó bruscamente de Camila. Vete a tu cuarto, Sofía. Ahora. La niña fue arrastrada por su padre mientras seguía gritando el nombre de Camila, con ese dolor puro que solo los niños pueden expresar cuando pierden a alguien que aman. Camila salió de esa casa con el corazón destrozado, sin siquiera poder despedirse de la niña a la que había cuidado como si fuera su propia sangre. Caminó por las calles con lágrimas cegándola, sintiendo como su vida se desmoronaba. Y lo peor vino después. Elena cumplió su amenaza. Llamó a todas sus conocidas en los círculos sociales altos, difundiendo la historia de la niñera ladrona. Camila no pudo encontrar trabajo en su campo durante años. Tuvo que aceptar empleos mal pagados, limpiar casas, trabajar en fábricas. La superación parecía imposible cuando tu nombre estaba manchado por una acusación falsa. A veces, quien te destruye olvida, pero tú recuerdas cada herida. Y Camila recordaba todo, la injusticia, el dolor, la impotencia de no poder defenderse contra alguien con poder y dinero. Esa experiencia la había endurecido, pero también le había enseñado algo importante, que la verdadera fortaleza no viene de la venganza, sino de sobrevivir con dignidad cuando todo está en tu contra. Y ahora, 15 años después, la vida le había dado la oportunidad de demostrar quién era realmente. El milagro improbable. Los 3 días que Elena pasó en la unidad de cuidados intensivos fueron una eternidad suspendida entre la vida y la muerte, entre el orgullo y la humildad. Los médicos habían logrado estabilizar su condición, pero el daño a su corazón había sido considerable. Necesitaría meses de recuperación, cambios radicales en su estilo de vida, y sobre todo, necesitaría enfrentar la fragilidad de su propia mortalidad. Era irónico que una cardióloga tan brillante hubiera ignorado completamente las señales que su propio cuerpo le enviaba, el estrés crónico, las noches sin dormir, la alimentación terrible, la falta total de equilibrio entre trabajo y vida personal. Pero más que el daño físico, algo más profundo había cambiado en Elena durante esos momentos en que estuvo suspendida en el umbral. Dicen que las experiencias cercanas a la muerte transforman a las personas, y aunque Elena era escéptica de esas ideas, no podía negar que algo dentro de ella se había fracturado de manera irreversible. Era como si hubiera muerto la mujer arrogante que entró a esa oficina y hubiera despertado a alguien diferente, alguien que por primera vez en décadas sentía el peso de sus acciones. La reflexión que evitaba desde hacía años finalmente la había alcanzado, y no había lugar donde esconderse de ella. Durante esos días en la UCI, Elena tuvo mucho tiempo para pensar, demasiado tiempo quizás. Las imágenes de aquella noche se repetían en su mente como una película en loop, la oscuridad, el dolor devastador en su pecho, la certeza absoluta de que iba a morir. Y luego, ese rostro inclinado sobre ella, esas manos presionando su pecho con fuerza, trayéndola de vuelta cuando habría sido tan fácil simplemente dejarla ir. Camila podría haberla dejado morir. Nadie la habría culpado, nadie habría sabido que llegó demasiado tarde. Pero no lo hizo. A pesar de todo el dolor que Elena le había causado, a pesar de la injusticia brutal que había cometido contra ella 15 años atrás, Camila la había salvado sin dudarlo un segundo. Esa verdad era como un espejo colocado frente al alma de Elena, reflejando todo lo que ella había sido y todo lo que había dejado de ser. Los recuerdos del pasado comenzaron a regresar con claridad dolorosa, la joven Camila, dulce y dedicada, cuidando a Sofía con tanto amor. Las acusaciones falsas, la crueldad calculada con la que la había destruido simplemente por celos. El impacto de esa reflexión era devastador porque por primera vez, Elena no podía esconderse detrás de justificaciones o racionalizaciones. Había sido una monstruo, y alguien a quien había convertido en víctima le había devuelto la vida. El 4.º día, cuando finalmente le permitieron recibir visitas más allá de su familia inmediata, Elena pidió ver a Camila. Las enfermeras se miraron entre sí con sorpresa porque todos en el hospital ya conocían la historia, la jefa cruel salvada por la enfermera que había humillado públicamente. Era el tipo de narrativa que se susurraba en los pasillos, que generaba debates en la cafetería, que hacía que la gente reflexionara sobre el destino y la justicia. Cuando Camila recibió el mensaje de que la doctora Sandoval quería verla, sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperar, qué palabras intercambiarían después de todo lo que había pasado. Parte de ella quería negarse,
mantener la distancia profesional y seguir adelante como si nada. Pero otra parte, esa parte que siempre había creído en la posibilidad del cambio y la redención, sentía curiosidad. ¿Qué podría decirle Elena ahora? ¿Más acusaciones? ¿Indiferencia? ¿O quizás algo completamente inesperado? Con el corazón latiendo acelerado, Camila caminó hacia la UCI, preparándose mentalmente para cualquier cosa. El suspenso de ese encuentro inminente era casi insoportable, porque ambas sabían que lo que se dijera en esa habitación podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Cuando Camila entró a la habitación, encontró a Elena sentada en la cama, conectada a múltiples monitores que pitaban suavemente marcando el ritmo de su corazón reparado. La poderosa doctora Sandoval lucía pequeña, vulnerable, casi irreconocible sin su armadura de arrogancia. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar, algo que Camila nunca habría imaginado posible. «Gracias por venir», dijo Elena con voz ronca, y esas 3 palabras simples sonaron como si le hubieran costado un esfuerzo monumental pronunciarlas. Camila asintió levemente pero no dijo nada, esperando. El silencio se extendió entre ellas como un abismo, cargado con años de dolor no resuelto. Finalmente, Elena comenzó a hablar, y lo que salió de su boca fueron palabras que nunca había pronunciado en su vida adulta. Yo lo siento mucho, Camila. Lo siento de verdad. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Lo que te hice hace 15 años fue imperdonable. Tú no robaste nada. Yo lo sabía entonces y lo sé ahora. Te acusé falsamente porque estaba celosa. Celosa de que mi propia hija te amara más a ti que a mí. Y en lugar de reconocer que yo era el problema, que yo había elegido mi carrera sobre ella, destruí tu vida. Las palabras seguían saliendo de Elena como agua de una presa rota, como si hubiera estado conteniendo esta confesión durante 15 años y finalmente no pudiera seguir cargando con el peso. Destruí tu reputación, arruiné tus oportunidades, te quité todo, y ahora tú me salvaste la vida. No tenía derecho a esperar que lo hicieras, pero lo hiciste de todas formas. Sollozaba abiertamente ahora, sin importarle cómo se veía, sin preocuparse por mantener esa imagen de control y poder que siempre proyectaba. Era la rendición total de su ego, la admisión completa de su culpa. Camila escuchaba en silencio, sintiendo cómo las emociones se arremolinaban dentro de ella como un torbellino. Había fantaseado con este momento durante años, había imaginado 1000 versiones diferentes de cómo sería escuchar a Elena admitir la verdad. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía la satisfacción que esperaba. Solo sentía un cansancio profundo, como si hubiera estado cargando una roca enorme y finalmente pudiera dejarla caer. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Elena entre lágrimas. ¿Por qué me salvaste después de todo lo que te hice? Era la pregunta central, la que contenía todo el misterio de esa noche. Y la respuesta de Camila definiría no solo ese momento, sino el futuro de ambas. Camila respiró profundo antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme, llena de una dignidad que ninguna acusación falsa había podido quitarle. No lo hice por ti, dijo mirando directamente a los ojos de Elena. Lo hice por lo que soy. Dejó que esas palabras flotaran en el aire por un momento antes de continuar. Hace 15 años, tú decidiste quién querías ser, alguien que usa su poder para destruir a los demás, alguien que miente y manipula para proteger su ego. Esa fue tu elección. Yo también tuve que elegir quién quería ser después de que me destruiste. Pude haberme vuelto amargada, vengativa, llena de odio. Dios sabe que tenía razones para hacerlo. Su voz se volvió más suave pero no menos poderosa. Pero elegí ser diferente. Elegí estudiar enfermería porque quería salvar vidas, todas las vidas, sin importar quién fuera la persona. Porque ese es el tipo de persona que quiero ser, alguien que ayuda incluso cuando duele, incluso cuando no es justo. Mi humanidad no depende de cómo me traten los demás. Depende de mis propias decisiones. El impacto de esas palabras en Elena fue visible. Era la lección más poderosa que había recibido en su vida, y venía de alguien a quien había considerado inferior. La inspiración que Camila representaba en ese momento era pura y devastadora al mismo tiempo. Elena lloraba sin consuelo ahora, no solo por la culpa sino por el reconocimiento de todo lo que había perdido siendo la persona que eligió ser. No merezco tu perdón, murmuró entre sollozos. Lo sé.
pero de todas formas te lo pido. Por favor. Extendió una mano temblorosa hacia Camila, una súplica física además de verbal. Camila miró esa mano, la mano de la mujer que había destruido su vida, y sintió algo inesperado, compasión. No era perdón todavía, eso tomaría tiempo, quizás años. Pero era el primer paso hacia la sanación. El perdón no se pide, doctora Sandoval, dijo suavemente. Se gana. Y se gana siendo diferente, siendo mejor de lo que fuiste. Si realmente lo sientes, demuéstralo con tus acciones, no solo con palabras. No tomó la mano de Elena, pero tampoco se alejó. Simplemente permaneció ahí, presente, permitiendo que esa verdad se asentara entre ellas. Cuando finalmente salió de esa habitación, Camila sintió algo que no había sentido en 15 años, liberación. No porque Elena se hubiera disculpado, sino porque ella misma había demostrado que era exactamente la persona que había elegido ser. La superación verdadera no viene de la venganza ni de la validación externa. Viene de mantenerse fiel a tus valores incluso cuando el mundo conspira para que los traiciones. Y Camila acababa de pasar la prueba más difícil de su vida con la cabeza en alto. El cambio que ambas necesitaban había comenzado, aunque ninguna podía imaginar todavía hasta dónde los llevaría ese camino de redención. El reencuentro inesperado. 2 semanas después del paro cardíaco, Elena recibió el alta médica con indicaciones estrictas, reposo absoluto, 0 estrés, medicación de por vida y un cambio radical en sus prioridades. Los médicos fueron claros, si no modificaba su estilo de vida, el próximo ataque cardíaco sería definitivo. Por primera vez en su carrera, Elena tuvo que delegar responsabilidades, ausentarse del hospital, y enfrentar algo que había evitado sistemáticamente durante años, pasar tiempo con su familia. Su esposo Ricardo estaba sorprendido por el cambio que veía en ella, esa nueva fragilidad que no era solo física sino emocional. Y su hija Sofía, ahora una adolescente de 19 años distante y resentida, observaba con curiosidad pero también con desconfianza este nuevo comportamiento de su madre. Las dinámicas familiares que Elena había roto con años de ausencia no se repararían de la noche a la mañana, pero algo había comenzado a moverse en la dirección correcta. El destino, sin embargo, tenía más sorpresas preparadas, porque la historia entre Elena y Camila estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba a revelar sus capas más profundas y misteriosas. Durante su recuperación en casa, Elena no podía dejar de pensar en Camila. La imagen de esa mujer inclinada sobre ella, salvándole la vida a pesar de todo, la perseguía constantemente. Se despertaba en medio de la noche recordando la pequeña Sofía llorando mientras Camila era expulsada de su casa, recordando cómo había destruido sistemáticamente la vida de una persona inocente por puro egoísmo. La culpa era un animal vivo dentro de su pecho, más doloroso que el propio corazón enfermo. Necesitaba hacer algo, necesitaba de alguna manera compensar aunque fuera una fracción del daño causado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se repara algo así? La reflexión la consumía día y noche. Después de muchas conversaciones con Ricardo, quien finalmente escuchó toda la verdad sobre lo que había pasado 15 años atrás y se mostró profundamente decepcionado de su esposa, Elena decidió regresar al hospital. No a trabajar todavía, solo a caminar, a reconectar con el lugar que había sido su templo y su prisión al mismo tiempo. Necesitaba ver a Camila de nuevo, hablar con ella, intentar construir algo que se pareciera a la redención. El cambio que estaba experimentando era real pero frágil, como un brote verde que necesita cuidados constantes para no marchitarse. Fue durante una de esas visitas cuando el universo decidió revelar otro de sus secretos mejor guardados. Elena caminaba lentamente por los pasillos del hospital, todavía débil, cuando escuchó risas de niños provenientes del área de pediatría. Sin pensarlo mucho, se desvió hacia allá, atraída por ese sonido que le recordaba a su propia hija cuando era pequeña. El área de pediatría siempre había sido especial en ese hospital, con murales coloridos en las paredes y un ambiente que trataba de hacer menos atemorizante la experiencia de estar enfermo. Mientras observaba a los niños jugando en la sala común bajo la supervisión de las enfermeras, su mirada se detuvo en un niño en particular. Era delgado, demasiado delgado, con una gorra que obviamente ocultaba la falta de cabello por quimioterapia. Pero no fue su condición física lo que capturó la atención de Elena. Fue algo en su rostro, en la forma de sus ojos, en esa sonrisa tímida que le resultaba inexplicablemente familiar. El niño estaba dibujando en una mesa,
concentrado en su obra con esa seriedad adorable que tienen los niños cuando crean arte. La curiosidad de Elena se despertó de una manera que no podía explicar racionalmente. Se acercó lentamente, sin querer asustar al niño, y se sentó en una silla cercana. «Hola», dijo con suavidad, usando ese tono gentil que casi había olvidado que poseía. El niño levantó la vista y la miró con esos ojos grandes y expresivos que parecían contener una sabiduría que no correspondía con su edad. «Hola», respondió con voz débil pero amable. «¿Eres doctora?» Elena asintió. «Sí, lo soy». «¿Cómo te llamas?» El niño sonrió un poco. «Me llamo Diego. Diego Reyes». El apellido hizo que algo se conectara en la mente de Elena, pero no de inmediato. «Es un nombre muy bonito», dijo ella. «¿Y qué estás dibujando?» Diego giró su papel para mostrarle. Era un dibujo de una mujer con uniforme de enfermera y una capa de superhéroe. «Es mi mami», explicó con orgullo evidente en su voz. «Ella es enfermera aquí en el hospital. Es mi superhéroe porque me cuida y cuida a todos. Dice que va a conseguir el dinero para las medicinas que me van a curar». Las palabras del niño cayeron sobre Elena como agua helada. Reyes. Enfermera. La conexión se hizo instantánea y devastadora. Este niño era el hijo de Camila. La emoción que sintió fue tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no mostrar su shock. «Tu mamá debe ser muy especial», logró decir Elena, aunque su voz temblaba ligeramente. Diego asintió con entusiasmo. «Es la mejor del mundo entero. Trabaja mucho, 2 turnos a veces, para pagar mi tratamiento. Yo tengo leucemia», añadió con esa honestidad brutal de los niños que no han aprendido todavía a esconder sus verdades. «Pero voy a mejorar, mi mami me lo prometió». En ese momento, como si el destino lo hubiera orquestado perfectamente, Camila entró a la sala de pediatría durante su descanso. Su rutina diaria incluía subir a ver a Diego durante unos minutos, robarle un abrazo que le diera fuerzas para continuar el resto de su turno. Pero cuando entró y vio a Elena sentada junto a su hijo, conversando con él, el mundo se detuvo. Sus ojos se encontraron a través de la sala, y en ese intercambio silencioso pasaron 1000 preguntas, 1000 miedos, 1000 incertidumbres. Elena se levantó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio de ese momento. Camila se acercó con paso cauteloso, protectora, colocándose instintivamente entre Elena y Diego. «Doctora Sandoval», dijo con voz controlada pero tensa. No sabía que visitaba pediatría. El suspenso en el aire era palpable, porque ambas sabían que este encuentro significaba algo más grande de lo que aparentaba en superficie. Elena miró al niño y luego a Camila, y finalmente entendió la magnitud del sacrificio de esta mujer. «Tu hijo es hermoso», dijo con sinceridad genuina. «Estábamos conversando sobre sus dibujos». Camila asintió, pero su lenguaje corporal seguía siendo defensivo. «Diego, mi amor, necesito hablar un momento con la doctora». «¿Puedes seguir dibujando?» El niño obedeció, y ambas mujeres se alejaron unos pasos, lo suficiente para hablar sin ser escuchadas pero no tanto como para perder de vista al pequeño. «No sabía que tenías un hijo», dijo Elena en voz baja. «No sabía que estaba enfermo». «¿Leucemia?» Camila apretó los puños, preparándose para defender a su hijo de cualquier cosa. «Sí. Ha estado en tratamiento por 1 año. Es la razón por la que trabajo doble turno, por la que necesito cada peso que puedo ganar. Los tratamientos del seguro público son buenos, pero hay medicamentos experimentales que podrían aumentar sus posibilidades de supervivencia, y esos cuestan una fortuna». Su voz se quebró ligeramente al final, revelando el peso insoportable que llevaba sobre sus hombros. Elena sintió como su corazón, ese corazón que acababa de ser reparado, se partía de nuevo pero de una forma diferente. La paradoja era cruel. Camila había salvado su vida, y ahora ella descubría que el hijo de Camila estaba luchando por la suya. «¿Cómo se llama?», preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. «Diego», respondió Camila. Y entonces Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, porque acababa de recordar algo importante. Hace 15 años, cuando Camila trabajaba en su casa, ella a veces mencionaba que si algún día tenía un hijo, quería ponerle Diego. Era un nombre que amaba, había dicho, porque significaba, el que suplanta. En ese momento Elena no le había dado importancia,
pero ahora ese recuerdo regresaba con una claridad cristalina. Diego. El mismo nombre que su propia hija había mencionado recientemente en una conversación casual, cuando dijo que extrañaba a su amiga Camila y al bebé que ella cuidaba antes de desaparecer. Espera. Un pensamiento imposible comenzó a formarse en la mente de Elena, una conexión que parecía demasiado loca para ser real. Miró de nuevo al niño, estudiando sus rasgos con más atención. Esos ojos, esa forma de la nariz, esa sonrisa, no se parecían a Camila. Se parecían a... No, era imposible. ¿O no? El misterio que había comenzado a develarse aquella noche de tormenta estaba a punto de revelar su verdad más profunda y sorprendente. Y cuando lo hiciera, cambiaría todo de maneras que ninguna de las dos mujeres podría haber anticipado. El helo revelado. La sospecha que había comenzado como un susurro en la mente de Elena creció hasta convertirse en un grito ensordecedor que no podía ignorar. Esa noche, cuando regresó a casa, no pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras su mente conectaba puntos que había ignorado durante años, negado incluso cuando la evidencia estaba frente a ella. Su hija Sofía había desaparecido cuando tenía 16 años, hace 9 años exactamente. Había sido un periodo terrible en sus vidas. Sofía, resentida por años de abandono emocional, había comenzado a rebelarse, a salir con chicos mayores, a escabullirse de la casa por las noches. Elena, en lugar de acercarse a su hija, había respondido con más control y más restricciones, lo que solo empeoró las cosas. Y entonces, una noche de verano, Sofía simplemente no regresó. Dejó una nota breve: no me busquen. Necesito vivir mi propia vida lejos de ustedes. Elena había llamado a la policía, había contratado investigadores privados, pero Sofía había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Después de meses de búsqueda infructuosa, Elena había hecho lo que mejor sabía hacer: enterrar el dolor bajo capas de trabajo y negación. El impacto de perder a su hija había sido devastador, pero ella nunca lo procesó realmente, nunca lloró como debía, nunca enfrentó su propia responsabilidad en esa huida. La mañana siguiente, Elena hizo algo que no había hecho en años: abrió la caja de recuerdos de Sofía que guardaba en el ático. Dentro estaban fotos, dibujos infantiles, reportes escolares, y un diario que Sofía había mantenido de adolescente. Con manos temblorosas, Elena comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de dolor, de una niña gritando por la atención de una madre que nunca estaba presente. Pero lo que buscaba Elena estaba cerca del final, en las últimas entradas antes de que Sofía desapareciera. Conocí a alguien. Me hace sentir especial, importante. Con él me siento amada de una forma que nunca sentí en casa. Las entradas siguientes revelaban un romance secreto con un chico mayor, encuentros a escondidas, planes de escapar juntos. Y luego, la última entrada, escrita con letra temblorosa: creo que estoy embarazada. Tengo miedo, pero también estoy feliz. Por fin tendré a alguien que me ame incondicionalmente. Voy a crear la familia que nunca tuve. Elena cerró el diario sintiendo como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Su hija había estado embarazada. Había desaparecido llevando a su nieto dentro de ella. El misterio que la había perseguido durante 9 años finalmente comenzaba a tener forma, pero la verdad era más dolorosa de lo que había imaginado. Desesperada por respuestas, Elena contrató de nuevo al investigador privado que había trabajado en el caso original de la desaparición de Sofía. Le dio instrucciones específicas: buscar cualquier registro de una joven llamada Sofía Sandoval que hubiera dado a luz hace 8 años, registros hospitalarios, certificados de nacimiento, cualquier cosa. La espera fue agonizante. Cada día que pasaba, Elena visitaba el área de pediatría con excusas diferentes, observando a Diego desde la distancia, buscando en sus rasgos las confirmaciones que su corazón ya sabía pero su mente se resistía a aceptar. Veía cómo Camila llegaba durante sus descansos, cómo abrazaba al niño con un amor tan puro que dolía presenciarlo, cómo le hablaba de esperanza y futuro aunque sus ojos reflejaran el miedo constante de perderlo. La paradoja de la situación era brutal: si Diego realmente era su nieto, significaba que Camila había criado al hijo de la mujer que la había destruido. ¿Por qué? ¿Cómo? Las preguntas se multiplicaban sin respuestas, alimentando una curiosidad mezclada con terror de lo que podría descubrir. El suspenso de esos días de investigación fue casi insoportable, porque Elena sabía que la verdad, cuando finalmente emergiera, cambiaría todo de maneras irreversibles. 10 días después,
el investigador la llamó. Doctora Sandoval, encontré algo. Necesita venir a mi oficina. Elena condujo como en trance, con el corazón latiendo tan fuerte que temía otro paro cardíaco. En la oficina, el investigador colocó frente a ella una serie de documentos, un certificado de nacimiento, reportes hospitalarios, artículos de periódico. Su hija Sofía estuvo viviendo en Puebla bajo un nombre falso, María González. Trabajaba en una tienda y vivía con un novio que la abandonó cuando supo del embarazo. Elena leía los documentos con manos temblorosas, absorbiendo cada palabra como si fueran puñaladas. Dio a luz en un hospital público el 15 de marzo hace 8 años. Un niño. Lo llamó Diego. El investigador hizo una pausa antes de continuar con la parte más dolorosa. Hubo complicaciones en el parto. Hemorragia severa. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero su hija murió 3 horas después de dar a luz. Lo siento mucho, doctora Sandoval. El mundo de Elena se detuvo. Su hija estaba muerta. Había muerto sola, asustada, dando a luz al hijo que Elena nunca conoció. El dolor que sintió en ese momento era peor que cualquier paro cardíaco, peor que cualquier sufrimiento físico. Era el dolor de saber que había perdido a su hija para siempre, que nunca podría pedirle perdón, nunca podría abrazarla de nuevo. Pero la historia no terminaba ahí. El investigador continuó, hay algo más. Según los registros del hospital, el bebé fue dejado en el área de neonatología sin familia conocida. Iba a ser entregado al sistema de servicios sociales. Pero una mujer que trabajaba como voluntaria en ese hospital se ofreció a cuidarlo temporalmente. Esa mujer era Camila Reyes. Elena levantó la vista bruscamente. ¿Qué? El investigador asintió. Aparentemente, Camila reconoció a su hija en el hospital. No se acercó a ella durante el embarazo, quizás porque Sofía usaba un nombre falso y ella no estaba segura. Pero cuando Sofía murió y vio que el bebé iba a quedar huérfano, tomó la decisión de adoptarlo informalmente. Nunca legalizó la adopción porque no tenía recursos, pero crió al niño como si fuera suyo. Las palabras del investigador caían sobre Elena como bombas, destruyendo y reconstruyendo su realidad simultáneamente. Camila había encontrado a su hija. Había visto cómo moría. Y en lugar de buscar venganza informando a Elena o entregando al bebé a las autoridades para hacer sufrir a la familia que la había destruido, había elegido criar a ese niño, darle amor, sacrificarse por él. La magnitud de ese acto de amor puro y desinteresado era tan grande que Elena no podía procesarlo. Camila había pasado 8 años criando al nieto de Elena, trabajando doble turno para pagar sus tratamientos, dándolo todo por un niño que biológicamente no era suyo pero que amaba como si lo fuera. Según mis investigaciones, continuó el investigador, Camila ha vendido todo lo que tenía, se ha endeudado hasta el límite, ha trabajado sin descanso. Todo por ese niño. Y cuando consiguió trabajo en el Hospital General sin saber que usted trabajaba ahí, nunca reveló la conexión. Simplemente siguió cuidando de Diego en silencio. Elena no podía hablar. Las lágrimas fluían sin control mientras toda la verdad se asentaba en su conciencia. La vida había dado una vuelta completa, cerrando un círculo que comenzó con su crueldad y terminaba con la revelación más devastadora y hermosa al mismo tiempo. Su nieto, el hijo de la hija que había perdido por su propia negligencia emocional, había sido salvado y amado por la mujer a quien ella había tratado de destruir. La reflexión que esto provocaba era tan profunda que Elena sintió como si estuviera viendo su vida entera desde una perspectiva completamente nueva. Cada decisión, cada acción cruel, cada momento de egoísmo había llevado a este punto. Y ahora tenía una oportunidad, quizás la última oportunidad, de redimirse no solo con Camila sino con la memoria de su propia hija. Diego era el puente entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la sanación, entre dos mujeres que el destino había unido de la forma más improbable. Y Elena sabía exactamente qué tenía que hacer, aunque hacerlo requeriría más valentía y humildad de la que había mostrado en toda su vida. Esa noche, Elena llamó a Camila y le pidió que se reunieran. No en el hospital, sino en un café neutral donde pudieran hablar sin interrupciones. Cuando Camila llegó, cautelosa y confundida, encontró a Elena con los ojos hinchados de llorar, con una vulnerabilidad en su postura que nunca había visto antes. Sé la verdad, dijo Elena sin preámbulos. Sé que Diego es mi nieto. Sé que criaste al hijo de mi hija después de que ella muriera.
Sé todo. Camila palideció, su cuerpo entero tensándose como preparándose para una batalla. Pero Elena levantó una mano en señal de paz. No vine a pelear. Vine a agradecerte. Y a pedirte perdón de nuevo, pero esta vez por algo mucho más grande. Lo que siguió fue una conversación de horas, donde ambas lloraron, gritaron suavemente, y finalmente comenzaron a sanar. Camila le contó toda la historia, como había reconocido a Sofía en el hospital de Puebla donde trabajaba como voluntaria en sus días libres, como intentó acercarse pero Sofía la rechazó, como estuvo presente cuando dio a luz y cuando murió horas después. Ella me reconoció al final, dijo Camila con voz quebrada. Sus últimas palabras fueron, cuida a mi bebé, Mila. Por favor. Y le prometí que lo haría. Le prometí que su hijo conocería el amor que ella nunca recibió. Elena sollozaba sin control, sintiendo el peso de todo lo que había perdido por su propia arrogancia. Pero en ese dolor también había algo más, esperanza. Porque aunque había perdido a su hija, su nieto estaba vivo. Y tenía la oportunidad de ser para él la abuela que nunca fue como madre. El cambio que ambas necesitaban ya no era opcional. Era necesario, urgente, vital. Y juntas, de alguna forma imposible pero real, encontrarían la manera de sanar y construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. La redención y el perdón final. Los meses que siguieron a esa revelación fueron de transformación profunda para todos los involucrados. Elena, fiel a su promesa de demostrar con acciones y no solo palabras, comenzó a hacer cambios radicales en su vida. Lo primero que hizo fue investigar exhaustivamente sobre la leucemia de Diego y los tratamientos experimentales disponibles. Usando sus conexiones en el mundo médico, contactó a los mejores oncólogos pediátricos del país y del extranjero, buscando opciones que Camila nunca habría podido costear por sí sola. Pero lo hizo con delicadeza, consultando cada paso con Camila, respetando su rol como madre de Diego, nunca tratando de usurpar ese lugar sagrado. No estoy tratando de reemplazarte, le dijo Elena en una de sus muchas conversaciones. Tú eres su madre en todos los sentidos que importan. Yo solo quiero ayudar, si me lo permites. Era un equilibrio difícil de mantener, pero ambas mujeres estaban comprometidas a hacerlo funcionar. El cambio en Elena era visible para todos en el hospital, la doctora fría y arrogante había sido reemplazada por alguien más humilde, más empática, más humana. Sus colegas lo notaban, sus pacientes lo sentían, y poco a poco, su reputación comenzó a transformarse. La decisión más importante vino cuando Elena se sentó con su esposo Ricardo y juntos establecieron un fideicomiso médico para Diego. Vendieron propiedades, liquidaron inversiones, y destinaron una cantidad considerable de dinero específicamente para el tratamiento del niño. Es lo menos que puedo hacer, le dijo Elena a Camila cuando le presentó los documentos. Mi hija te confió lo más preciado que tenía. Y tú, a pesar de todo lo que yo te hice, cumpliste esa promesa durante 8 años. Ahora déjame a mí cumplir mi promesa. Camila lloró cuando vio los números, cuando comprendió que finalmente Diego podría recibir los tratamientos que necesitaba, que la esperanza ya no sería solo una palabra vacía sino una posibilidad real. El tratamiento experimental comenzó 2 semanas después, bajo la supervisión de los mejores especialistas. Fueron meses difíciles, con días buenos y días malos, con esperanza y miedo alternándose como las mareas. Pero Diego era un luchador, tenía el espíritu de su madre biológica y el amor incondicional de su madre del corazón. Y tenía algo más ahora, una abuela que estaba descubriendo el amor familiar por primera vez en décadas. La motivación de todos los involucrados era pura, salvar a ese niño que se había convertido en el símbolo de la redención y la segunda oportunidad. Pero la sanación financiera era solo una parte de la ecuación. La verdadera transformación venía de lugares más profundos y dolorosos. Elena comenzó terapia, algo que nunca había considerado necesario porque siempre creyó que su problema era el mundo, no ella. Pero ahora, enfrentando las consecuencias de toda una vida de egoísmo y crueldad, reconocía que necesitaba ayuda profesional para sanar las heridas que ella misma había causado en su propia alma. En las sesiones, hablaba de su hija Sofía, de cómo su ambición había destruido esa relación, de cómo sus celos habían llevado a acusar falsamente a Camila. Pasé toda mi vida construyendo una carrera brillante, le dijo a su terapeuta entre lágrimas, pero destruí todo lo que realmente importaba en el proceso. Mi hija murió sola porque yo nunca le di razones para quedarse.
Y la mujer que la cuidó en sus últimos momentos fue alguien a quien yo había tratado de destruir. La paradoja es demasiado cruel para soportarla. Poco a poco, con trabajo terapéutico y reflexión constante, Elena comenzó a entender las raíces de su comportamiento, su propia infancia difícil, la necesidad de probar constantemente su valor, el miedo a la vulnerabilidad que la había convertido en una persona fría y distante. Esta historia nos enseña que el perdón no es un acto de debilidad, sino la forma más poderosa de liberarnos de las cadenas del pasado. Camila demostró que la verdadera grandeza no está en la venganza, sino en mantener nuestra humanidad incluso cuando otros la pierden. Y Elena descubrió, casi demasiado tarde, que las personas que consideramos insignificantes pueden ser exactamente quienes sostienen las piezas más importantes de nuestras vidas. Si esta historia te conmovió, te invito a explorar más contenido del canal, Caminos del Destino, donde cada semana compartimos historias reales que tocan el corazón y transforman perspectivas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir acompañando más historias emocionantes que tornan la vida más inspiradora y leve para ser vivida. Porque todos merecemos creer que la redención es posible, que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas, y que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejores personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu historia también merece ser contada con esperanza.